sin mediaciones, es inmediata, pues quizá no habría ateos. De hecho, es lo que ocurre con los seres angélicos. La Escritura dice que también los ángeles creen y tiemblan. Los ángeles no tienen dudas de fe. Los ángeles no tienen dudas acerca de la existencia de Dios. Y sin embargo, se rebelaron, ¿no? Decidieron no someterse a Dios ni seguir su voluntad. Y esto debería hacernos más cautos y sobre todo más comprensivos a la hora de afrontar a los ateos y a los que no creen. Y es que si es legítimo preguntar a un creyente por los motivos de su fe, y el apóstol San Pedro nos dice: estad siempre dispuestos a dar razón de la esperanza que hay en vosotros a quien os la pida, de la misma manera también podíamos preguntar legítimamente a los que no creen en qué no creen los que no creen y por qué no creen. El cardenal Danielou decía: ¿por qué siempre la carga de la prueba tiene que estar del lado de los creyentes? También los no creyentes tienen que justificar su no creencia, ¿no? ¿Por qué no creen los hombres? ¿Por qué hay ateos? Ciertamente, el libertinaje de costumbres, el vicio, la dejadez, la pereza intelectual, la ignorancia religiosa, los prejuicios, el escándalo del mal comportamiento de los cristianos son causa muchas veces de la no creencia, al menos de una buena parte de ella. Pero aún así, todos nosotros conocemos personas extraordinarias, cultas, educadas, sensibles, personas buenas, con un buen corazón, sinceras, a veces moralmente superiores a nosotros mismos, y sin embargo no creen en Dios. No son anticlericales resentidos, ni deístas iluminados, no son ignorantes, quizá no hayan sufrido traumas en la vida que les han llevado a alejarse de Dios, la muerte de un ser querido, cercano. Simplemente no creen. Viven en una increencia tranquila, si podemos decirlo así, o al menos más o menos tan tranquila como puede ser la fe que nosotros tenemos. También ellos conocen dudas, igual que el creyente experimenta momentos de oscuridad en su vida de fe. Y es que en realidad es difícil decir por qué la gente cree y también por qué no creen. El premio Nobel Steiner, que es judío, dice que en cualquier individuo la génesis del sentido de Dios o del no sentido de Dios, es decir, del ateísmo, es tan variada, tan compleja y tan resistente como los individuos mismos. Los elementos que suscitan o impiden el asentimiento o el rechazo a Dios pertenecen a la química de lo desconocido. Desconocido para nosotros, no para Dios. Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre, nosotros no. Y este ateísmo o esta increencia o esta dificultad para creer no tiene nada que ver con el espíritu del libertino descreído, ni tampoco con el nuevo teísmo de Dawkins o de Hitchens o de Stephen Hawking, que conocerán por la última película y muchos quizá por sus libros. Todo esto se da esta forma de anticlericalismo casposo, un poco rancio, en algunos partidos y en España es más frecuente. A veces no es solo anticlericalismo, es un anticristianismo, ¿no? Rabioso y amargado, resentido. Pero también hay otras formas de increencia, y es de estas de las que quisiera hablar. Porque este ateísmo o increencia o agnosticismo, es difícil a veces poner una etiqueta, ha sido la preocupación constante de Joseph Ratzinger y después de Benedicto XVI. Y esta preocupación es la que él expresó en un discurso muy importante a la Curia Romana
el 22 de diciembre del año 2009, que es el que ha dado origen a esa iniciativa de la que habrán oído hablar, quizá el Atrio de los Gentiles. Quisiera, por lo tanto, ahora citar al Papa y comentar sus palabras. Decía el Papa en aquel discurso a la Curia Romana: considero importante, sobre todo, el hecho de que también las personas que se declaran agnósticas y ateas deberían interesarnos a nosotros como creyentes. Cuando hablamos de nueva evangelización, estas personas tal vez se asustan. No quieren verse a sí mismas como objeto de misión, ni renunciar a su libertad de pensamiento o de voluntad. Pero la cuestión de Dios sigue estando presente en ellos, aunque no puedan creer en concreto que Dios se ocupa de nosotros. En París hablé de la búsqueda de Dios como motivo fundamental del que nació el monacato occidental y con él la cultura occidental. Como primer paso de la evangelización, debemos tratar de mantener viva esta búsqueda. Debemos preocuparnos de que el hombre no descarte la cuestión de Dios como cuestión esencial de su existencia. Preocuparnos de que acepte esta cuestión y la nostalgia que en ella se esconde. El Papa estaba expresando una doble preocupación en este discurso. Por una parte, hacia quienes no creen. Dice, también las personas que no creen deberían interesarnos a nosotros como creyentes. El también significa, además de la preocupación hacia quienes no practican, han dejado de practicar la fe, hacia quienes viven una fe tibia, inercial, blanda, hacia creyentes de otras religiones. También deben interesarnos. Y dice, además, muy significativamente, deben interesarnos a nosotros. No dice debemos ocuparnos de ellos, ni siquiera debemos interesarnos por ellos, sino que son los creyentes, sujeto, quienes tienen que interesarnos a nosotros. Y es que me parece que no se trata, el Papa al menos creo que lo ve así, no se trata simplemente de una cuestión de números y de objetivos, de cuotas de mercado que hay que ganar, sino de algo que nace del corazón. Esta atención hacia quienes no creen no nace de la arrogancia ni de la jactancia de quien se siente superior, sino de un profundo acto de amor. Por eso es profundamente pastoral. Me vienen a la memoria las palabras de San Pablo cuando dice a los corintios, ensanchadnos el corazón, dadnos cabida en vuestros corazones. El Papa está pidiendo que demos cabida en nuestros corazones a las personas que no creen.